La semana pasada estuvimos viendo algunas citas bíblicas, hermanos, acerca de este interesante tema sobre el día del Señor. Es un mensaje bajo una revelación que Dios otorgó en el momento, hermanos, preciso, el momento más indicado, donde la iglesia del Señor en esos lugares de Asia Menor necesitaba este mensaje. La persecución romana se había vuelto demasiado fuerte. Los cristianos, bajo el dominio de Domiciano, que era el emperador reinante a final del siglo I, estaban siendo completamente abrumados, perseguidos, ultrajados, asesinados, como las citas bíblicas que vimos durante la semana pasada. La iglesia y sus miembros, hermanos, estaban sufriendo como nunca los embates de una persecución encarnizada. Entonces aparece el verdadero héroe, y nunca es un hombre. En la cultura norteamericana el verdadero héroe es Superman, es Batman, es Rambo, es cualquier otro personaje. Pero en la vida real, para los hijos de Dios, nuestro héroe es Dios. Y Él está ahí y aparece cuando tiene que estar ahí. A decir verdad, Él nunca está ausente. Él nunca está ausente. La razón por qué no responde, no se revela más como nosotros quisiéramos verlo, no se deba a que Él no quiera estar ahí. Es que hay propósitos en la vida de nuestro Dios que emplea en cada uno de nosotros individualmente para un crecimiento y un desarrollo mucho mejor. Nosotros somos los que en ocasiones interrumpimos esos ciclos a los cuales el Señor nos pone. Porque tenemos temor, porque somos frágiles, porque pensamos que es el fin y perdemos nosotros el temor. Exactamente lo que le pasó al apóstol Pedro cuando él iba caminando sobre el agua. Pudo continuar su camino mientras tenía sus ojos puestos en Jesús. Cuando quitó los ojos de Jesús y vio los fuertes vientos, las grandes mareas, la tempestad, las grandes olas, entonces comenzó a hundirse. Y lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando quitamos de Jesús los ojos, nuestra vista, entonces vienen los temores, las ansiedades, y comenzamos a hundirnos. Pero la palabra de Dios humano está ahí, pero hay que clamar. Pedro clamó: Señor, ayúdame que me hundo, sálvame. Y el Señor lo ayudó. La manera en que el Señor ayudó a estas iglesias, a esos hermanos, muestra, hermanos, de alguna manera muchas características invisibles de Jesús que son reveladas a través de los términos que vamos a leer en esta tarde, en esta lección. Abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, obviamente, en el capítulo 1. La semana pasada vimos los primeros versículos donde el apóstol Juan, incluso el último de los apóstoles que quedó vivo, estaba por causa de la palabra del Señor, como dice el versículo 9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí en esa fea, horrible, hermanos, sin atractivo isla,
trabajando tareas pesadas como un esclavo, estaba el gran apóstol Juan, aquel que solía recostarse al pecho de Jesús cuando comían, aquel de quien Pedro, cuando lo vio que lo seguía al final de la vida de Cristo, le pregunta al Señor: ¿y de este qué? Porque ¿qué va a pasar con él? Y el Señor le responde: si yo quiero que él quede hasta que él venga, ¿qué a ti? Y entonces muchos entendieron que Juan no iba a morir nunca, aunque la Biblia no fue lo que quiso decir. En otras palabras, Pedro, maneja tu vida y deja de tener interés en las cosas que no son tuyas. Pone interés a tu vida propia. Yo me encargaré de Juan. Y aquí el Señor le concede larga vida, aunque sufriendo. Pero Dios todavía tiene cosas que decir a la iglesia y utilizará la boca y la mano de Juan para transmitir bajo el sello de un apostolado a la iglesia que estaba sufriendo, que estaba siendo ciertamente abrumada por las fuerzas del mal. Hermanos, y estos mensajes son altamente concordantes con nuestras vidas. Hoy la iglesia está siendo más que nunca sumamente abrumada, no nada más de afuera, sino también desde adentro. Hay grietas que comienzan a hacerse mayores y es mejor que nosotros las tapemos a tiempo. Es mejor que sepamos nosotros dónde están los lugares por donde se está filtrando el pecado y cerremos esa puerta. No importando, hermanos, lo que tengamos que hacer. Jesucristo lo dijo así: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Aunque es una manera retórica, figuradamente de hablar, lo que el Señor está diciendo es: tú tienes gustos, tú tienes cosas que te agradan. No permitas que tus gustos personales vayan arriba de lo que son las metas espirituales. Si tienes que arrancar de tu vida estas cosas, este trabajo, esta amistad, esta forma en la que estás viviendo, arráncalo. Pues mejor te es entrar en el cielo tuerto, manco, que con 2 ojos y con 2 manos seas echado en el infierno. Esta es la postura de Cristo. Cortante, muy cortante. Pero era la única manera, hermanos, de hacerle saber a su seguidor: si en realidad tienes un compromiso de seguirme, va a haber sacrificios que tienes que hacer. Ahora, aquí en los siguientes versículos, en el versículo 12 y 13, vienen aquellas cosas que yo decía que son invisibles de Jesucristo. Primeramente, permítame leer del 10 al 12 para que la lectura sea continua y no exista esa apertura entre el versículo 9 que leí y el que vamos a leer. Dice el 10, sigue diciendo Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, ya hablamos de eso la semana pasada, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Un mensaje sumamente puntual. No son todas las iglesias que había en Asia Menor, pero les escribes a estas 7 puntualmente. ¿Vas a escribir qué cosa, Juan? ¿Lo que tú creas que es? No. El versículo 11 dice, después de identificarse quién habla, escribe en un libro lo que ves. Yo voy a mostrarte visiones, yo voy a darte revelaciones y tú vas a escribir lo que ves. Así que Juan aquí es un redactor de lo que el Señor le está permitiendo ver. No para el beneficio únicamente de Juan, sino para el beneficio de las 7 sufrientes iglesias de Asia Menor, especificadas con los nombres que el Señor dio. Juan no va a escribir lo que él quiera, no son sueños locos que Juan tuvo.
Son visiones que Dios le mostró. Así lo hizo en el Antiguo Testamento con Isaías, con Jeremías, con Ezequiel y muchos de los profetas. Ahora, el último apóstol también recibe de Dios revelaciones que comparte para las iglesias. La voz que se oyó era una voz de trompeta. No era un clarín, un clarinete. No era una flauta, que eran instrumentos tristes que se usaban en un funeral. Esta es trompeta, una fanfarria. Esto es alegría, esto es triunfo. La voz que se oyó es una voz triunfante, como de trompeta. Sí. Y el Señor está hablando ya precedentemente vas a hablar de un triunfo. La iglesia necesita escuchar algo distinto. Sus corazones están demasiado cargados con la tribulación en la cual están siendo sometidas. ¿Y qué fue lo que vimos esta mañana? Al menos de mi parte y las peticiones que hubo. Corazones quebrantados, corazones sufriendo por cómo está la iglesia, cómo están nuestros familiares, cómo están nuestros compañeros en Cristo. Este mensaje para mí, hermanos, es muy importante. Porque yo sé que me va a dar aliento. Y para que quienes lo escuchen también va a tener la misma función. Después de identificarse como lo hizo el Señor, dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. No soy mago ni soy una persona que inventa. Al rato la misma Biblia le va a decir que esos 7 candeleros representan a las 7 iglesias a las cuales se le está escribiendo. Cada uno en particular representa una iglesia. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí empiezan las revelaciones y visiones de Cristo para Juan. A esa persona que ve, lo identifica como el Hijo de Dios. Alguien como el Hijo del Hombre, que anda entre los 7 candeleros de oro. La implicación es que Cristo sabe lo que ocurre en las iglesias. ¿Por qué? Porque Él anda en medio de ellos, como ahorita mismo lo está entre nosotros. El Señor está presente en su pueblo. Por eso Él sabe exactamente lo que aquí ocurre. Donde quiera que la iglesia esté, el Señor está. Él no está tratando de conceptuar o adivinar o a ver si le atino lo que voy a decir. Él sabe lo que está entre nosotros. Y así se manifiesta en el versículo 13. Ahora pongamos atención a lo que Juan describe. Esto es su ropa, su atuendo. Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho de un cinto de oro. Bueno, su vestidura, hermanos, hablan de una superioridad. No es una persona cualquiera que Juan vio. Esa vestidura, como se describe, es una túnica que representa dignidad, que representa realeza y sacerdocio. ¿Por qué dignidad? Porque aquí, hermanos, Él está presentado como aquellos profetas puros que andaban con sus túnicas ceñidos por el pecho. Era la manera de identificar a un profeta. Pero también representa realeza. Los reyes tenían la manera particular de vestirse de una manera completamente distinta a las personas normales. Y esas túnicas, hermanos, hermosas que los reyes vestían, es una que Juan visualiza en el Hijo del Hombre. Pero también puede representar sacerdocio. Los sacerdotes estaban vestidos con túnicas. Sea cual sea la figura, Juan está poniendo a Jesucristo como la persona importante, digna, real y pura. La que tiene el derecho de hablar porque conoce y está en medio de las iglesias. Esto es lo que dice la Escritura. Pasajes para comprobar lo que estoy diciendo de la realeza, de la profecía o del sacerdocio están ahí. Éxodo 28, versículo 4. También, hermanos, Hebreos 7:25 y Hebreos 4:15. Leamos el Nuevo Testamento, los que están en Hebreos, por favor, en el capítulo 7 y el versículo 25. Hebreos capítulo 7 y en el versículo 25.
Cuando el escritor a los Hebreos explicaba el cambio de sacerdocio, también dice esto, hablando de Jesucristo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Una de las funciones del sacerdote es siempre interceder por las personas que llegan a él para ofrecer algo a Dios. La función de Cristo como sumo sacerdote que no muere es esa exactamente. Cada vez que usted en su casa hinca su rodilla o sentado o acostado en su cama, habla con Dios con un corazón que quiere ser oído, su oración primeramente va al sacerdote, a Jesucristo. Él la escucha y luego Él, hermanos, hace su apelación. Muchas veces nosotros no sabemos cómo pedir o pedimos cosas que no son válidas. El Señor, yo lo conceptúo, hermanos, como alguien que agarra nuestra petición y sabe cómo hacérsela saber al rey, para que el rey tenga piedad, para que el rey conteste. Él está siempre intercediendo por nosotros. Por eso, hermanos, cada vez que usted se equivoque, cada vez que yo me equivoque, hermanos, y reconozca mi error, no nos dé pena de ir ante el sacerdote. Él está para eso. Aprovechémoslo ahora que tenemos la oportunidad, ahora que puede interceder por nosotros. La semana pasada brevemente hablé en un funeral. Quisiera yo haber hecho algo más por ella, quizá el hermano Marrero también, más por ella, pero lo que ella necesitó hacer no lo hizo. Por lo tanto, hermanos, ya uno no puede hacer lo que alguien más debería hacer, o por cada uno por ellos. Es decir, cada uno somos responsables de lo que debemos de hacer a tiempo, hermanos. No basta solamente, hoy en día hay muchas personas ateos prácticos. ¿Qué es un ateo práctico? Bueno, ¿qué es un ateo? Una persona que ha decidido que no hay Dios, que no cree en Dios. Pero hay ateos prácticos, aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero no hacen nada de lo que Dios dice que hagan. Es un ateo práctico, ¿verdad? Porque sigue siendo ateo. El saber que existe un Dios no significa que usted y yo creamos en Dios. Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también ¿qué? Creen y tiemblan. Porque ese es el creer sin hacerle caso a Dios. ¿De qué sirve? Es como si yo doy órdenes a mis hijos. Y mis hijos, sí, papá. Pero salimos nosotros y no respetan nuestras órdenes. ¿Qué es eso? ¿Nos sentiremos nosotros a gusto de eso? ¿Tendremos honra de nuestros hijos? Absolutamente no. Es lo mismo Dios. Nosotros que decimos creemos en Dios, pero no hacemos lo que Dios dice. ¿Tendrá Dios honra de nosotros? Por eso fue lo que le dijo a Malaquías: ya deja de traerme tus ofrendas, deja de traerme tu incienso, para ya esas salmodías, le dijo a través del profeta Amós, ya olvídate, no me traigas nada. ¿Para qué? Tu corazón no está en eso. Y esta es la postura, hermanos, que nosotros tenemos que entender. Ahora, como cristianos, aprovechemos reconociendo nuestros errores y vayamos arrepentidos a nuestro sacerdote, que es Cristo, y Él está ahí para interceder por siempre para con nosotros. También dice el mismo capítulo 4 de Hebreos, y en el versículo 15, creo que hago referencia a esa cita de Hebreos 4, versículo 15, dice la escritura así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hasta ahí entendemos a Jesucristo. Pero mire, yo quiero que usted ponga atención en la última frase. ¿Por qué Cristo puede compadecerse de mí en mi debilidad? Porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso a mí no me debe de dar vergüenza. Debo de estar triste cuando ofendo su nombre y peco. Pero
Dios, a través de Jesucristo, permitió que su Hijo fuese tentado absolutamente en todo, como nosotros. Pero Él rechazó internamente, hermanos, que ese pensamiento que le cruzó por su mente se anidara en Él. Rechazó el pecado. Por eso, hermanos, dice la Escritura que Él, aunque fue tentado en todo como nosotros, nunca se halló en Él una falta. Muchas veces he dicho yo en mis predicaciones que no es pecado ser tentado. ¿Cuándo es el pecado? Cuando permito que el pensamiento se anide en mí, entonces se vuelve un pecado. Todo pecado, acuérdense de esto, hermanos, todo pecado nace en la mente, en la imaginación, todo. Yo no voy a pecar si antes no lo pienso. Nuestro cuerpo entero se mueve en base a nuestros pensamientos. Entonces, van a cruzar muchos pensamientos en mi mente. Cuando sean pensamientos malos, rebeldes, que van a ofender a Dios, ¿qué necesito hacer? Rechazarlos. Como hijo de Dios, ¿qué tengo que ver con este pensamiento? ¿Por qué me siento atraído? Y cuando yo sepa que todavía me atraen ciertos pensamientos malos, ¿qué debo de hacer? Luchar en mi vida espiritual, pedirle a Dios que me ayude a fortalecerme en esta área de mi vida, porque soy muy vulnerable. Todavía me sigue gustando esto que no debe, todavía hago esto que no debo, todavía digo esto que no debo de decir. Necesito ayuda. Cristo fue tentado en todo, Él me entiende, pero necesito hablar y necesito querer cambiar. De otra manera, hermanos, no podremos. Entonces, Juan está presentando así al Hijo de Dios, hermano, de una manera que está vestido con ropas reales, con ropas de sacerdote, con ropas, hermanos, de alguien que puede ayudarnos a nosotros en nuestra vida espiritual. Regresemos a Apocalipsis 1, versículo 14, y ahora hablemos de su cabeza, lo que la Biblia dice de él. Dice Apocalipsis 1:14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Primeramente hablemos de su cabeza, de sus cabellos. Cuando habla de cabellos blancos, hablan de experiencia, hablan de vejez, hablan de eternidad, hablan de una persona madura. Sus cabellos eran blancos, dice la Escritura, como una blanca lana, como nieve. Puede el color blanco también hablar de una pureza. Es una clara referencia a la visión que previamente, siglos atrás, Dios le había dado a Daniel. Voy a citarles y voy a leerles Daniel capítulo 7, versículo 22, para que vea usted la concordancia exacta de cómo Dios se presentó en el Antiguo Testamento ante el profeta Daniel. Dice Daniel en el capítulo 7, verso 22, dice voy a leer el 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hablando de algo similar a lo que está aconteciendo en tiempos de Juan, pero estos son siglos antes. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. El anciano de días es el mismo retrato que Juan está viendo, solo que Juan fija en él y lo presenta detalladamente en su cabeza, teniendo cabellos blancos como la lana. Y así lo presenta también, hermanos, el profeta Daniel, hablando de nuestro Dios, el anciano de días, el que ha vivido para siempre, el eterno, el que dijo en Apocalipsis 1, versículo 12, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Más rato va a decir el que vivió y el que estuvo muerto. El que estuvo muerto y volvió a vivir, en otras palabras. Es decir, el que vive para siempre. Así que la primera presentación y la visión que Dios le concede a Juan es ver a Jesucristo. Ya viendo a Jesucristo, sabiendo que Él es el que va a hablar,
ahora Juan mira sus ojos, dice el versículo que leíamos, el versículo 14 de Apocalipsis 1. No solamente vio su cabeza y sus cabellos, pero sus ojos eran, hermanos, como llama de fuego, dice la palabra del Señor. ¿Qué muestra, hermanos, esta parte de la cara del Señor? Como llama de fuego. Está hablándonos, hermanos, de una aguda penetración de su visión. David dijo en el Salmo: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? Si tomara las alas del alba y subiría a las montañas al cielo, allá estás tú. Si me fuera abajo al abismo, a una cueva, allá estás tú. ¿Dónde me puedo esconder? El Señor en sus ojos tiene esa llama de fuego que penetra, hermanos, cualquier obstáculo. Él puede ver tan clarito en la noche como si fuera de día resplandeciente. No hay un momento, un lugar donde podamos nosotros escondernos de nuestro Dios. Y por eso la visión se presenta así. Sus ojos eran como llama de fuego. Puede ver a través de nuestros mismos ser. El Señor está caminando entre los candeleros, sus iglesias, y ve a todo y a todos. Lo ve con su túnica sacerdotal entre nosotros también. Él anda entre nosotros, no solamente entre aquellas iglesias. Él lo ve todo. Decía el hermano Marrero hace rato de que comenzáramos, cuando platicábamos aquí, las pláticas que estábamos teniendo, ¿verdad? De la caída de esos hermanos que yo les estaba diciendo. Dice, hermano, bueno, es que recuerde, hermano, como usted ha dicho acá, una cosa somos cuando estamos aquí con la iglesia, como estamos alrededor de los hermanos, pero una cosa muy diferente somos allá. Pues qué triste, ¿no? Si estamos jugando esa doble vida. Porque ¿de quién nos estamos escondiendo? De Dios nunca podremos escondernos. ¿Por qué tenemos que ser tan diferentes? ¿Por qué tenemos que cambiar tanto cuando no están los hermanos? ¿Acaso Dios no nos va a ver? Verso 15, Apocalipsis 1:15. Y sus pies, ahora fija su vista en sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, hermanos, como un horno. Sí, hermanos, esto habla de su dominio, su divino poder y su divino derecho de juzgar a la iglesia. El bronce en aquel tiempo era el metal más fuerte que ellos conocían. Y era un bronce bruñido, es decir, hermanos, un bronce, ¿cómo se dice? Fundido es la palabra, que ha asentado al personaje ahí, a la persona, mejor dicho, como un horno refulgente, dice el versículo 15. Es decir, que tiene esa prestitud, esa madurez, esa estabilidad que le da a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, cuando Juan vio esto, mire el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La figura del Señor fue tan imponente, desde su cabeza, sus ojos, ahorita va a hablar de su boca, habló de sus pies, de su vestidura. Dice Juan, cuando yo lo vi, caí como muerto. Pero mire la gracia del Señor. Después de decir eso, el versículo 17, dice la palabra del Señor: y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, ¿qué fue la primera palabra de Cristo? No temas. Juan, los cristianos, hermanos, no tenemos que tener temor de entender todo lo que estamos diciendo, de que Él está presente entre nosotros, de que Él nos ve, de que Él es el sacerdote para siempre. No tenemos que tener temor, porque ya lo sabemos. Su palabra nos ha enseñado que Dios está entre nosotros y que no hay lugar donde podamos esconder. No tengas, Juan, no tengas temor. No tengas temor. Así que la palabra del Señor sigue todavía. En la antigüedad, hermanos, los reyes se sentaban en tronos elevados para que todos estuvieran siempre debajo de sus pies. Y como lo que está viendo Juan aquí, hermanos, es
algo similar. Las personas que estaban ahí estaban siendo también, hermanos, reflejadas en esta visión. Sigamos ahora con la siguiente parte de lo que Juan ve. Versículo 15 todavía. Hablemos de su voz. Su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha estado en el mar cuando las olas dan más fuerte. El sonido de las olas comienza a subir su tonalidad entre más y más, ¿verdad? Esto habla de su autoridad. Cuando el Señor regrese, hermanos, y hable, todo el mundo lo va a escuchar. Ahora mismo su palabra es poder, pero hay mucha gente, porque el Señor en su divina gracia nos dio el privilegio de decidir, de escoger. Mucha gente no quiere escuchar lo que la palabra de Dios dice, pero un día lo van a escuchar. Llegará el momento, hermanos, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice la palabra del Señor. Ese momento, hermanos, para muchos será muy tarde. Aunque le reconozcan, no encontrarán de parte de Dios gracia ni misericordia, porque en su momento la rechazaron. El verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Hace referencia a su poder, su soberanía. En su derecha tiene 7 estrellas. Esto habla de su liderazgo sobre las iglesias que Él tiene en su mano. Estos no son los candeleros. Estas son las estrellas, hermanos, que más adelante también identificará como los personajes. Sigue diciendo el versículo: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda. Permítame decirle lo que son las estrellas. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Entiéndase por ángeles, mensajeros, los predicadores o los ancianos que estaban al cargo de esa iglesia. Así que los candeleros representan la iglesia, pero también en su mano estaban los 7 ángeles. Él sabe, Él conoce la vida de sus ministros. Y esas estrellas representan precisamente sus mensajeros. La palabra ángel significa mensajero, hermano. Y son los que están en la iglesia, ya sea los ancianos de las iglesias o el predicador de la iglesia, dependiendo el caso, si no hubiese ancianos. Entonces, todo está quedando claro. Nos faltan 2 características más de la persona de Jesús. Son muy importantes ver también su boca, ahí en el versículo 16. Aparte de su diestra que tenía, hermanos, las 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Creo que esto no necesita mucha interpretación, ¿verdad? De su boca salía una espada de 2 filos. Lo que hace con la espada, hermanos, de su boca es, hermanos, algo totalmente hermoso, algo sorprendente para muchos. Dice en Isaías capítulo 11, le voy a leer este versículo y el versículo 4, Isaías capítulo 11 y versículo 4, dice la palabra del Señor: sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Lo que sale de la palabra de Dios, hermanos, de lo que sale de la boca del Señor es su palabra, y tiene un poder tremendo. Tiene poder para juzgar con justicia, para arguir con equidad por los mansos, para herir la tierra con la vara de su boca, y también, hermanos, para matar al impío con el fruto de sus labios. Desde el principio, hermanos, Dios mostró su poder en sus palabras. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios al agua: produce animales según su género. Y el agua produjo animales. Y le dijo a la tierra: produce semilla y árboles
que den semilla. Y la tierra comenzó a producir lo que el Señor le decía, solo con el poder de su palabra. La palabra de Dios, hermanos, es la fortaleza más grande que tenemos, pero puede convertirse también en el arma más mortal contra nosotros, dependiendo qué hayamos hecho con ella. Si somos hijos de Dios, nos protegerá. Si somos sus enemigos, no tenemos mucho que pelear contra la palabra. No tenemos armas para pelear contra la verdad. Y Juan presenta, a Juan se le permite ver en esta visión a Jesucristo armado de esta manera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 8. Pasajes novotestamentarios como este que escribe el apóstol Pablo y dice, cuando habla el Señor en su manifestación, dice Pablo, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando la apostasía venga, cuando el inicuo, cuando el anticristo, ¿verdad?, se manifieste en cada era que se haya manifestado, todavía tenemos nosotros el poder para destruir al anticristo. Esta es la palabra del Señor. Y hermanos, siempre ha habido anticristos después de que Cristo formó y puso la iglesia aquí en la tierra. Y al anticristo se le vence con la palabra del Señor, para matarlo con el poder de su boca, dice la Escritura. Y un versículo mucho más conocido por todos es el que describe el escritor de los Hebreos en el capítulo 4 y en el versículo 12, donde se habla poderosamente de la palabra de Dios como una espada mucho más cortante que cualquier espada de dos filos. Su palabra siendo una palabra viva, es decir, que no ha muerto. La palabra de Dios no es, hermanos, oblicua, no es una palabra pasada, una palabra decadente, una palabra que no tiene más eficacia. No, su palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y lo que hace la palabra de Dios es que penetra en el hombre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso una persona, hermanos, muchas veces no quiere venir a Dios, porque la palabra va a discernir sus intenciones que hay en su corazón. Hay muchos que quieren evitar mejor la palabra de Dios, porque se sabrá lo que hay en ellos. La palabra tiene ese poder, discernir las intenciones, aquello que ocultamos, aquello que la gente no sabe de nosotros. La palabra de Dios lo identifica. Hablábamos Becky y yo anoche y esta mañana sobre el ejemplo de Cristo cuando dice, oísteis por los antiguos que fue dicho, el que comete adulterio muera irremisiblemente, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? El poder, el Señor basa su pensamiento en el instrumento que usamos para adulterar en el corazón. En este caso es la vista. Cualquiera que mira para codiciar, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, entendiéndose que no es pecado ver a una mujer, pero para codiciarla es el pecado, dice la palabra del Señor. Después se habla, ya esa persona adulteró con ella en su corazón. La palabra codicia es caer en el recreo de estar viendo a esa persona. Entre semana allá en Alabama se nos presentó un caso, ¿verdad?, que nos platicaron de una hermana, ¿verdad?, que el predicador que está predicando donde ella asiste le dijo estas palabras más, palabras menos, no recuerdo todo, pero te vi en la cámara y el vestido que traías la semana pasada te quedaba muy hermoso. La hermana joven se sintió bastante mal
por el comentario de ese predicador. Número 1, ¿por qué me estás viendo en la cámara? Número 2, ¿por qué recuerdas mi vestido y me dices que me quedaba muy bien? ¿Qué estás pensando? ¿Entiende? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella, dice la palabra del Señor. Y esto es un problema mayúsculo hoy en día en nuestra sociedad. Hablando con un hermano anciano esta semana que fui a visitar, me dice: Basilio, la pornografía nos está matando. Y no estoy hablando de gente fuera de la iglesia, estoy hablando de gente en la iglesia. Por este aparatito que no queremos soltar. Que los diseñadores han puesto un código secreto para que nadie entre en lo que yo puedo ver. Más que no se nos olvide, hermanos, que hay uno que nos está viendo y que de él no podemos escondernos. No te hagas daño. No metas basura a tu mente. Te va a llevar a la ruina espiritualmente y puede que físicamente también. Ten cuidado lo que ves. Dios no se equivoca. No nos alarmamos. La pornografía es un pecado más, como tantos otros. Pero es un pecado que está destruyendo muchas almas de cristianos. Esa es la grieta que le dije, o una de las tantas grietas que hay en la iglesia. Y que tenemos que comenzar, o ya debíamos de haber comenzado a tapar desde ese tiempo atrás. Cuando les dije que quería que nos quedáramos después de la reunión, quiero hablar de esas cosas. Así que esta tarde estamos todos invitados, en unos 20 minutos más, a quedarnos y hablar de asuntos que conciernen a la iglesia local. Sí, todos estamos, nadie. Incluso los hermanos Morales, yo sé que ellos no tienen su membresía, pero sí desean quedarse. Estos no son problemas de liderazgo, no son problemas de ofrendas, son situaciones, ¿verdad?, que son generales para todo el mundo. Y si desean ellos quedarse, pueden hacerlo, hermanos. No, esto no es algo privado. Yo hablaba de visitantes pero hablaba de gente que no es creyente. Porque si hablamos de situaciones personales o congregacionales, a veces, ¿verdad?, no queremos recurrir a nombres específicos, pero sí de pecados específicos. Así que, queridos hermanos, cuando Juan vio esto, quedó como muerto porque se dio cuenta ante quién estaba y lo que representa esta visión. Déjeme terminar la última característica que la Biblia habla del Cristo que Juan está viendo. En Apocalipsis 1:16 vuelve él a hacer referencia, hermanos, a esa visión que se le mostró. Finalmente ve su rostro y lo describe como que aquel que tenía su rostro y era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Nos habla de su majestad. Pensemos en esto, hermanos. El sol irradia 4 millones de toneladas de calor por segundo. No crea que yo me sabía eso, tuve que buscar ese dato, ¿verdad? Irradia 4 toneladas de calor por segundo. Es algo, hermanos, que constantemente es algo majestuoso. Es como el corazón, desde que uno nace y no se para de trabajar. El día que se pare, pues hasta ahí se acabó uno, ¿no? El corazón, desde que empezó, ya no para. Ese sol todo el tiempo está irradiando ese calor. De otra manera habría efectos catastróficos si no fuera esto. Juan ve a Jesucristo con un rostro como, hermanos, un sol irradiante. La brillante exhibición del Señor fue tan gloriosa, tan majestuosa, que Juan cayó como muerto. Pero al mismo tiempo el Señor le dijo: no tengas temor.
no es un juicio contra ti. Sin embargo, el Señor le permitió ver la gloriosa aparición de Jesucristo en términos que usted y yo podemos entender y que no son complicados de examinar a la luz de las Escrituras. Qué dichoso Juan que pudo ver esta visión. Pero no solamente Juan, porque Dios quiso que Él la compartiera con todos nosotros. Esta mañana hemos visto lo que Juan vio. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dijo, va a tomar un rollo y vas a escribir lo que veas. Así que si el Señor quiso que Juan lo viera, también quiso que nosotros lo viéramos por la misma razón. Para que tengamos temor. Ese es el que puede matar el cuerpo y el alma y enviarlo al infierno. No temáis al hombre, ese nada más mata el cuerpo, pero con el alma no puede hacer nada. Este sí, este tiene el poder. Y este anda en medio de nosotros. Y este conoce a su iglesia. Termina la visión, verso 18 y 19. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Se me estaba pasando este dato. Tiene las llaves de la muerte y el Hades. La semana pasada vimos cómo, según la historia secular, murieron todos los apóstoles. Uno puede decir, ¿por qué Dios permitió que crucificaran a Pedro? ¿Por qué atravesaron con una lanza a Andrés? ¿Por qué descarnizaron a Tomás? ¿Por qué hicieron esto con aquel, con aquello? ¿Por qué apedrearon? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Matan el cuerpo solamente, hermanos. Pero Él tiene las llaves del Hades, dice el versículo 19 y 18, perdón. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Nadie puede llevarlo al infierno a uno. Absolutamente, Él tiene las llaves. El hombre puede orillarnos como orillaron a Daniel ante un foso de leones, pero el hombre no lo puede mandar al infierno. Puede quitarle la vida, pero es todo lo que puede hacer. Y si nosotros morimos fieles al Señor, esas llaves nos protegerán para no caer donde el hombre quisiera enviarnos. Pero Dios nos resguarda. Dios nos cuida. Así que el mensaje es claro. Iglesia, no tengas temor. Yo estoy entre ustedes. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Le aclara el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. No hay misterio en este capítulo 1. Al contrario, una majestuosa revelación de quién es Cristo. Aun cuando físicamente no está entre nosotros, Él lo está, hermanos, y vale más que lo creamos. Dejemos de vivir a las escondidas. Con Dios no se puede. Vamos a ser rectos, claros, donde quiera que estemos, si es que queremos servir a Dios, porque a Dios nadie estamos sirviendo la fuerza. El que no quiere estar, se puede ir, dijo el Señor. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Dios no nos quiere a ninguno a la fuerza. Es triste ver a los hermanos irse, pero el Señor lo dijo. ¿Y ustedes también se quieren ir? ¿A dónde vamos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Si en esta mañana, en esta tarde, hubiera alguna persona que quiera venir al Señor, algún hermano o hermana que sabe que no ha vivido correctamente y quiere confesar delante de Dios su arrepentimiento y hacerlo saber a la iglesia, estamos aquí para ayudarles.